Bienvenidos a Radiant El Mirage. Qué bendición estar juntos y ser parte de lo que Dios está haciendo hoy. Dios está haciendo algo hoy. Este día Dios está trabajando. Saludamos a las personas que nos ven a través de nuestro canal de YouTube. Dios les bendiga y agradecemos a nuestro gran equipo de servidores. Hoy iniciamos una nueva serie que se llama La Iglesia que Jesús ve. ¿Cómo se llama la serie? La iglesia que Jesús ve. Jesús es el fundador de la iglesia. La iglesia no es un invento del hombre. La palabra iglesia viene del griego eclesía y es muy curioso que no tiene un significado religioso. La palabra iglesia se usaba en un contexto de gobierno, de autoridad, como un grupo de personas organizadas que deliberaban todos los asuntos importantes de una comunidad. Por eso, cuando Jesús dijo yo estableceré mi iglesia, cuando él usó esa palabra se prendieron las alertas en la comunidad romana, porque ellos entendían que Jesús estaba hablando de poder, de autoridad, de influencia, de conquista. Estaba hablando de un grupo empoderado, de un grupo de personas que iban a marcar la diferencia en donde quiera que estuviesen. Entonces la palabra iglesia no tiene una connotación religiosa. Jesús no pensó en la iglesia como con un grupo de religiosos amargados, resentidos, aislados de la sociedad. Jesús pensó en la iglesia como aquel grupo de personas que lo iban a representar, que íbamos a representar el reino de Dios, todos los valores del reino, los principios del reino, y que íbamos a votar por los valores del reino también. No sé si ya votaron, yo no puedo votar aquí todavía, pero si usted no ha votado, usted debe votar por aquellos valores, no tanto por la persona, pero identifique si son valores que se alinean con la palabra de Dios. Nosotros los cristianos no podemos votar por la muerte de niños en el vientre, no podemos votar por esas cosas. Yo respeto mucho su ideología partidista, tal vez usted desconocía que la política tiene mucho que ver con la iglesia, pero si usted lee la historia se va a dar cuenta que desde el principio la palabra de Dios está llena de política. Todo el Antiguo Testamento habla de reino, de gobierno y de leyes. Entonces no debemos ser ajenos a las cosas que pasan en la comunidad. Si usted no ha votado, pues vote por valores, vote por la vida, por la familia, vote por como los valores que están en la palabra del Señor. Y si usted ya votó en contra de eso, arrepiéntase. Porque la verdad no deberíamos apoyar ninguna iniciativa que va contra los valores de la palabra de Dios. Ningún político es perfecto, lo sé, y usted puede encontrar muchas, pero si usted compara las propuestas, usted se va a dar cuenta que definitivamente hay una gran diferencia entre unos y otros. Entonces, si usted no ha votado, no lo piense, vaya, todavía hay tiempo, ¿verdad? Todavía hay tiempo. Entonces Jesús habló de la iglesia y pensó en términos de poder y autoridad. La iglesia es el cuerpo de Cristo, un cuerpo vivo, un cuerpo activo, un cuerpo que refleja lo que Dios es. Así como Jesús encarnó a Cristo, usted sabe que Cristo es eterno, es la segunda persona de la Trinidad, el Verbo. Jesús encarnó, y cuando Jesús anduvo aquí, Jesucristo anduvo aquí en la tierra, todos los que lo miraban sabían que Él era el Hijo de Dios. Él mismo dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, yo soy la imagen de Dios. Él encarnó todo lo que hay en el cielo. Pero así como Cristo se encarnó en Jesús y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, ahora nosotros, la iglesia, encarnamos a Cristo, porque el mismo Espíritu que habitó en Jesús es el mismo Espíritu que habita en nosotros. Por lo tanto, somos el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Representamos, modelamos, ¿sí? Hablamos hacemos lo que Cristo hizo. Por eso el ministerio de Jesús, cuando Él dijo en Lucas que el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a libertar a los cautivos, a sanar a los enfermos. El ministerio, las obras, todo lo que Jesús hacía cuando andaba en la tierra, ahora nosotros continuamos con eso. ¿No se da cuenta que Él, cuando ascendió, delegó ese poder y autoridad? Porque Él dijo: toda autoridad me es dada en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Por tanto, vayan,
hagan discípulos, pongan las manos sobre los enfermos, echen fuera demonios. Tienen la autoridad, porque ahora ustedes son el cuerpo de Cristo. Jesús, que es el cuerpo de Cristo, pero ya no está físicamente aquí en la tierra porque ascendió, ahora nos delegó a nosotros esa misión de continuar con ese trabajo del reino de Dios. Entonces Jesús nos encargó una misión importante y dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que Jesús estableció la iglesia con un propósito. No somos solo un grupo más de religiosos. Dios nos ha dado una misión. ¿Cuál es la visión de Jesús para la iglesia? Cuando Él planeó la iglesia, ¿qué fue la visión? ¿Cómo ve Jesús a la iglesia? Por eso esta serie se llama La iglesia que Jesús ve. Bueno, la primera vista o la primera visión de Jesús para la iglesia es una iglesia que sirve. Jesús ve una iglesia que sirve. Servir a Dios es una bendición enorme. ¿Cuántos están conmigo? Servir a Dios es un privilegio enorme. Ser parte de la obra de Cristo es asombroso. Tú puedes ser parte de muchos proyectos altruistas, ecologistas, políticos. Puedes tener proyectos maravillosos, pero nada se compara con ser parte del proyecto más grande, más importante de la historia. El proyecto de Dios para el mundo. Llevar el evangelio, hablar del amor de Dios, compartir, ser la iglesia. El proyecto de Dios, la iglesia, es para que el mundo conozca todo lo que Jesús es. Y tú y yo somos parte de ese proyecto y estamos bendecidos de poder decir que pertenecemos a la iglesia del Señor. Ser parte de la obra de Cristo es maravilloso. La recompensa no solo es aquí, sino también en los cielos, en la eternidad. Es increíble que Dios nos haya escogido a nosotros. No somos los mejores, no somos perfectos, ¿sí? Pero el Señor nos llamó, Él nos escogió y Él nos usa y Él nos ha dado dones y talentos para que hagamos la diferencia y cumplamos el propósito por el cual Él nos estableció como iglesia. Ahora, cuando hablo de el propósito o de cómo nosotros vamos a ser el modelo, así como Jesús era el modelo del cielo del Padre para la tierra y luego Él murió, resucitó y ascendió. Ahora la iglesia somos el modelo porque somos el cuerpo de Cristo. Vaya conmigo a Marcos 10:45. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Así que el servicio, queridos hermanos, está en nuestro ADN. ¿Por qué? Porque Jesús, el Hijo de Dios, quien vino a servir, ese mismo espíritu que habitó en Él, ahora habita en nosotros. ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón? Si usted tiene a Cristo en su corazón, tiene a aquel que vino a servir. Por lo tanto, nosotros encontramos propósito y sentido en la vida en el servicio. Entonces, vamos a querer hacer lo que Cristo hizo, porque Cristo vive en mí. Vamos a amar lo que Jesús ama. ¿Por qué? Porque Él vive en nosotros. ¿Usted se ha preguntado qué es lo que Jesús ama más? ¿Qué es lo que Jesús ama? ¿Se ha preguntado? Yo le voy a decir, Él ama apasionadamente a su iglesia. Él ama a su iglesia. Él dio su vida por su iglesia y vendrá por su iglesia. Él ama a la iglesia. Por lo tanto, si Cristo vive en mí, yo tengo que estar loco por la iglesia. Es incongruente cuando cristianos hablan mal de la iglesia, porque si tienes el espíritu de Cristo, o cristianos que no quieren nada con la iglesia, que no quieren congregarse, que no quieren ser parte de la comunidad. ¿Por qué? Porque Cristo ama a la iglesia. Entregó su vida por la iglesia y vendrá por la iglesia. Por lo tanto, si ese Cristo vive en mí, yo voy a amar lo que Cristo amó. Yo voy a estar apasionado por lo que Cristo lo apasionó. Yo voy a entregar mi vida por lo que Cristo entregó su vida. Vaya conmigo a Efesios 5:25. Esto no es sobre los maridos, no, pero ahí va. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué? Y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo
Una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Fíjate bien, está haciendo una analogía entre Cristo y la iglesia y el marido y la marida, o el esposo, la esposa digo. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Entonces, ¿cómo debo yo amar a la iglesia? Como a mí mismo. ¿Por qué? Porque yo soy el cuerpo de Cristo. Yo soy la iglesia y el Espíritu de Cristo está en mí. Y luego dice aquí, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿Quién sustenta a la iglesia? Cristo. ¿Quién cuida a la iglesia? Cristo. ¿Quién protege a la iglesia? ¿Quién ama a la iglesia? ¿Quién se entregó por la iglesia? Cristo. ¿Tienes el Espíritu de Cristo? ¿Amas a la iglesia? ¿Estás apasionado por la iglesia? ¿Quieres involucrarte? ¿Quieres servir? ¿Quieres cumplir un propósito para edificación de la iglesia? ¿Por qué? Porque has entendido que cuando haces algo por la iglesia, lo estás haciendo por ti mismo, porque tú eres la iglesia. Y nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida. ¿Hay necesidades en la iglesia? Bueno, vemos cómo suplirla, vemos qué hacer, vemos cómo servir. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo para nosotros mismos. Pablo dice que los que tenemos a Cristo vamos a amar lo que Cristo amó. Así que los que somos parte de la iglesia somos un cuerpo, ¿sí? Y atendemos nuestras necesidades. Cuando alguien le pregunte a usted, oye, ¿y tú por qué sirves en la iglesia? Dile que estás sirviendo a Dios. Pero también te está sirviendo a ti mismo. Cuando te pregunten, oye, ¿tú por qué sirves a la iglesia? ¿Cómo a la iglesia? Yo soy la iglesia. ¿De qué estás hablando? Yo soy la iglesia. Tú eres la iglesia. ¿Sí? Entonces tú sirves porque eres parte de ese cuerpo y tú sabes que tú haces una diferencia en eso. Cuando tú tienes hambre, ¿qué haces? Y tu cuerpo te pide comida. Tú dices, no, mejor le voy a dar a otra, voy a hacer otros proyectos. No, tú dices, no, tengo que sustentar mi cuerpo, tengo que cuidarlo, tengo que amarlo. ¿Por qué? Porque soy parte de este cuerpo. Entonces por eso a mí se me hace muy difícil. Yo no entiendo a veces que Biblia leen algunas personas que dicen, no, yo y Dios y yo no tengo que congregarme, yo no tengo que asistir a la iglesia, yo no tengo que ser parte de nada. Entonces la parte donde dice que somos el cuerpo, ¿cómo entienden un cuerpo? ¿Como un solo órgano independiente de todos los demás? No se puede, no, eso no es una corporación, no es una organización, no es un cuerpo, no es una iglesia. Entonces, lo que quiero que mantengas en tu vista es que Jesús ama a la iglesia, viene por la iglesia y que la iglesia pasará la eternidad con Cristo. Ahora bien, todo lo que tú hagas en otros proyectos puede ser bueno y puede quedar un legado aquí en la tierra, puede trascender algo aquí en la tierra, puede haber recompensas aquí en la tierra, pero lo que tú haces por la iglesia, por el reino de Dios, trasciende, porque la iglesia pasa la eternidad en el cielo con Cristo. Entonces cuando yo tengo la opción de que entregarle mi energía, mi tiempo, mis talentos, mis recursos, mi vida, a mí me gustaría, yo creo que a ustedes también, invertir en algo que va a ser eterno y no que va a ser temporal y pasajero. No es que yo voy a dejar de hacer otras cosas que también son provechosas y que son parte de mi testimonio como hijo de Dios y son parte de promesas que Dios me dio para vivirlas aquí. Pero yo tengo que tener en mente que la iglesia es el proyecto de Dios y lo más importante, porque la iglesia es la que lleva el mensaje de salvación al mundo. Y entre más fuerte esté la iglesia, más equipada esté la iglesia, más sana esté la iglesia, vamos a poder alcanzar más a la gente para Cristo. ¿Por qué la iglesia pone su mirada en las almas? ¿Por qué el propósito de la iglesia es ganar almas? Porque las almas son eternas, las propiedades no son eternas. Ninguna otra cosa aquí es eterna. Pues es bueno tenerlas, pero lo que es eterno es las almas. Por eso estamos en el negocio de ganar almas. ¿Sí? No por un interés económico, no por un interés de fama, sino porque es un interés eterno.
Entonces tú puedes hacer muchas obras y son buenas, pero las obras que haces para servir a la iglesia o el reino de Dios van a tener recompensa eterna. Mira Efesios 1, 22 al 23. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así que tú eres la iglesia. Eres el cuerpo de Cristo, eres parte del cuerpo de Cristo, ¿sí? No se puede servir a Dios, ojo con esto, no se puede servir a Dios sin servir a la iglesia, porque Cristo es la cabeza de la iglesia y este es el cuerpo, ¿sí? Entonces las personas que dicen, no, yo nomás le sirvo a Dios, yo no me congrego, yo no soy parte, no tengo ningún compromiso con la iglesia, con nada, yo nomás, Dios, haz de cuenta que le están arrancando la cabeza al cuerpo. Pero no se puede mutilar, porque el cuerpo de Cristo es integral. Cristo es la cabeza y nosotros los miembros, los órganos, todos somos parte de su cuerpo. Cuando yo sirvo a Dios, directamente estoy sirviendo a la iglesia. Tengo que, o cuando sirvo a la iglesia, estoy sirviendo a Dios. Esas cosas, la iglesia y Cristo son inseparables. Nadie puede servir a Dios sin servir a la iglesia. Nadie puede servir a la iglesia y no estar sirviendo a Dios, porque es un solo cuerpo. Alguien está agarrando un poquito ya. Ahí tiene, ay, le voy a decir a mi amiga, la que no se congrega, le voy a explicar esto. Aquí está claro. ¿Qué apasiona a Cristo? Su iglesia, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante comprender cómo ve Jesús la iglesia. La plenitud de Cristo habita en la iglesia. Nos necesitamos unos a otros. Mire, todos tenemos necesidades físicas, emocionales y espirituales. Tenemos necesidades de pertenecer, de identidad, de seguridad, de protección, de familia, de amor, de comprensión, de afecto. Pero también tenemos necesidad de desarrollar dones y talentos que Dios nos dio. Y la iglesia es el lugar perfecto para satisfacer todas esas necesidades, tanto recibir como dar también. Porque yo aprendo, yo recibo, yo los necesito a ustedes. Todos tienen algo especial, único que yo necesito, ¿sí? Entonces yo recibo de la iglesia, porque yo no soy, pues no lo tengo todo, ¿verdad? No soy Dios, pero todos juntos como un cuerpo. Dios le dio al hermano Juan un don, al hermano Raúl un don y todo. Él desparramó sus dones. Jesús, fíjate bien, Jesús, la persona de Jesús, Él tenía la plenitud de la deidad. Quiere decir que todos los atributos, todos los dones, todos los talentos, todo el poder, toda la gracia, toda la gloria estaba en Él. Pero cuando Jesús ascendió al cielo, Él repartió. Ahí te va para ti, para ti, para ti. Él repartió, se agarró y dijo: aquí palabra de ciencia, donde misericordia, donde predicar, donde enseñar, donde dar, donde ministrar. Él repartió. Por lo tanto, para poder que la gente, para que el mundo vea claramente a Jesús, tenemos que estar todos juntos, porque juntos vamos a reflejar lo que Cristo es, porque todos tenemos algo diferente que Él nos dio. Entonces necesitamos de todos. Él repartió dones a los hombres. Tenemos su espíritu, tenemos la misma palabra, somos parte los unos de los otros. Mira 1 de Pedro 2:9. En la Biblia, el lenguaje sencillo, dice: pero ustedes son miembros de la familia de Dios, son sacerdotes al servicio del rey y son su pueblo. Dios mismo los sacó de la oscuridad del pecado. Fíjate lo que está diciendo aquí. ¿De dónde somos miembros? De la familia de Dios. Y somos sacerdotes. El oficio del sacerdote es servir. El oficio del sacerdote es adorar. Pero ¿a quién servía el sacerdote? Principalmente servía al pueblo de Dios. La primera necesidad, la primera función que tenía un sacerdote era hacia el pueblo de Dios. Y aquí está diciendo el apóstol Pedro: ustedes son parte de la familia de Dios y son sacerdotes, por lo tanto tienen que servirse unos a otros dentro de la iglesia. Sírvanse unos a otros, a eso nos ha llamado Dios.
Y luego dice aquí, y los hizo entrar en su luz maravillosa, por eso anuncien las maravillas que Dios ha hecho. Antes no entendíamos esto. Antes decíamos, yo ir a la iglesia, servir, andar ahí con los aleluyas. No. Pero ahora entendemos, porque ahora la luz resplandeció en nuestro corazón y ahora decimos, qué bendición ser parte de lo que Dios está haciendo. Yo no me quiero perder eso. Yo no quiero ver las cosas desde afuera y ver cómo ellos están en la alegría, en el gozo, en la paz, en la bendición, creciendo, recibiendo y haciendo tantas. Y yo estar viendo acá de lejos nomás. Se pierde una bendición enorme. Así que, punto número 1, los cristianos somos servidores. Cuando Jesús pensó en la iglesia, pensó en siervos. O sea, Dios nos ha dado a cada uno algo especial, ¿sí? Para que su reino se fortalezca y se extienda, ¿sí? Podemos usar los dones y los talentos para beneficio de otras cosas, incluso nuestro beneficio personal. Podemos usar los dones. Por ejemplo, vamos a decir que yo soy músico, ¿sí? Que yo tengo el don de la música y canto como los ángeles. Imagínese usted, si yo puedo usar ese don para glorificar a Dios, para servirle a su pueblo, para llevar a la gente a un encuentro con Dios, para que el Espíritu Santo se derrame sobre los corazones, para que Dios me use en sanidades y milagros mientras yo canto, mientras yo adoro. Yo puedo usar ese don. O puedo ir y hacer una colaboración con Ricky Martin. O puedo ir y hacer ¿con quién le gusta? Con Lupillo Rivera. O sea, ahora está muy de moda, ¿verdad? Cantantes seculares y haciendo colaboraciones y qué padre. Y luego le preguntas, ¿y eso? No, es que Dios me dio ese don y yo lo estoy usando. Sí, pero ¿a quién bendice ese don? ¿A quién le causa un provecho? ¿A quién edifica? ¿Está directamente edificando, fortaleciendo el cuerpo de Cristo? ¿O lo estás haciendo nomás para ganar fama, dinero? Que también se puede usar. Entonces Dios nos ha dado dones y talentos que podemos usar como queramos, pero nos lo dio principalmente para edificación del cuerpo de Cristo. Claro, en esa función que Él nos ha dado tenemos bendición. Si tú tienes habilidad para hacer algo, ¿sí? De eso mismo Dios te va a dar economía, pero tú tienes que tener en mente que primero eso que Dios te dio es para glorificar a Dios, para bendecir el cuerpo de Cristo. Entonces, podemos pasar la vida viviendo para nosotros mismos o viviendo para Dios. ¿Alguno de ustedes vio la película Antes de Partir? Antes de Partir era una película con los actores Jack Nicholson y Morgan Freeman. Interpretan a dos hombres mayores que se conocen en el hospital. Estaban enfermos gravemente y se hacen amigos, decididos a usar los últimos años para cumplir sus sueños no realizados. Juntos hacen paracaidismo, conducen autos clásicos en una famosa pista de carreras de California, vuelan sobre el Polo Norte, wow, cenan en un restaurante exclusivo en París, visitan el Taj Mahal en India, recorren la Gran Muralla China en moto y hacen un safari en Tanzania, visitan el Monte Everest. Son momentos divertidos y emocionantes. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Pero no impactan la vida de nadie, solo la de ellos. No hace ninguna diferencia en el mundo. Al final de la película ellos mueren, ¿sí? Entonces, esto es para ilustrar cómo podemos vivir la vida. Podemos perseguir ciertos proyectos, ciertos sueños, ciertas cosas y descuidar, olvidar el llamado principal. ¿De qué somos parte? Primero, soy parte del cuerpo de Cristo. Y como parte del cuerpo de Cristo soy un órgano, soy un miembro que tengo una función de fortalecer a los otros órganos. Imagínense que un día, no sé, el hígado, le digo a usted, ¿sabes qué? Está muy padre esa parte de tu cuerpo, pero yo quiero hacer otras cosas. Va a estar en problemas ese cuerpo, ¿verdad? ¿Cuál es la función principal del hígado en su cuerpo? Hacer que su cuerpo funcione.
Nutrir su cuerpo, fortalecer su cuerpo, ayudar a su cuerpo, hacer que todas las sustancias y todo se transformen, hagan el metabolismo y que el cuerpo se mantenga fuerte. Entonces, el cuerpo, con cada órgano funcionando de la manera correcta, va a tener el impacto en el mundo como cuerpo. No va a ser el hígado independientemente del cuerpo. No, es que yo quiero cumplir una función independiente, como llanero solitario. No, porque somos parte del cuerpo de Cristo. Todo lo que tenemos, lo que somos, lo que hacemos, tiene que ir enfocado en primer lugar a cumplir el propósito de Dios. No digo que usted no va a tener éxito y hacer muchas cosas. Eso está bien, es parte de su testimonio, de su vida cristiana. Pero no olvidar que somos la iglesia. Les di el chocolate antes que se enojaran conmigo. No se pueden enojar los que les di chocolate, porque para eso se los di antes, para suavizarle su alma. Entonces, no quiero decir que no vamos a hacer nada por este mundo. Claro, vamos a hacer muchas cosas como equipo. Somos mejores juntos, unidos, ¿verdad? Entonces, como dije, cada uno hemos recibido algo de Dios. Mire, 1 Corintios 12, 14 al 21 y 26 al 27, dice el apóstol Pablo: ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Y si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? En realidad Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Y si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito. Ni puede la cabeza decirle a los pies, no lo necesito. Si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento. Y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. Tenemos tarjetas de servicio allá atrás. Nos van a faltar, por favor, tráiganos más. Mire, yo sé que cada uno tenemos dones y talentos y que algunos tenemos habilidades que no necesariamente tienen que ser dentro del edificio, aquí dentro de las cosas, pero sin embargo podemos usar todas las cosas que estamos logrando para bendición del cuerpo de Cristo, para hacer un canal, para nutrir, para fortalecer, para levantar la iglesia, porque somos miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, la principal función del cristiano es esa. Jesús mismo hizo esto. Cuando estaba preparando el sermón, se me vino a la mente y dije yo, wow, miren, rapidito. No lo busquen, no está ahí. En Mateo 16, Jesús le dice a los discípulos que Él edificará su iglesia y que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Ahora bien, ¿cuándo fundó Cristo la iglesia? ¿Cuándo la estableció? La iglesia no nació el día del Pentecostés, como a veces solemos decir. O sea, hablamos del empoderamiento y hablamos del sello y hablamos de todas esas cosas, ¿verdad? Pero la iglesia nació desde el momento que Jesús escogió a sus 12, porque ya era un cuerpo de creyentes, de discípulos organizado, ya era un cuerpo con una misión definida. Jesús ya tenía su iglesia, ya la había formado. Ahora bien, ¿qué hizo Jesús en la última cena, en la última Pascua? Le lavó los pies a todos los discípulos. Jesús sirvió a la iglesia con humildad. Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, dijo: ok, quiero enseñarles algo, dijo. Quiero enseñarles algo. Mire Juan 13, ese sí está. Juan 13, 12 al 15. Esto pasó después de Mateo 16, donde Jesús instituye la iglesia. Mira lo que dice aquí: cuando Jesús terminó de lavarles los pies, se puso el manto y volvió a su lugar.
Entonces les dijo: ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies a ustedes, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. ¿Qué está diciendo Jesús? Ustedes deben servirse unos a otros como yo los he servido a ustedes. Si Jesús, el Señor, sirvió a la iglesia, porque era un acto, y era un acto de humildad, era un acto que era considerado solo para los siervos más bajos, en la posición más baja. Y Él lo hizo y luego dijo: así les estoy dando un ejemplo, ustedes sírvanse entre ustedes. Estaba hablando con ese grupo, con su iglesia. Nos está diciendo el Señor: ustedes sírvanse como iglesia. Entonces tú debes servir a tus hermanos de la iglesia, yo debo servir, entre todos servirnos unos a otros. Cuando Jesús ve a la iglesia, eso es lo que Él ve o lo que Él quiere ver, lo que Él visionó para la iglesia. Hay personas que tienen una idea, no sé, un poquito extraña, porque asisten a veces a algunos servicios y a veces uno los invita a ser parte de algo más. Y dice: no, yo a lo que voy, a mí no me interesa hablar con nadie, ser amigo de nadie. Yo nomás a lo que voy, a sentarme, oír y ya me voy. Yo pienso que el Señor se pone triste y dice: yo no planeé eso, que la iglesia sea así. Tenemos que amarnos, convivir, compartir, celebrar juntos, conocernos. ¿Cómo voy a saber yo la necesidad de mi hermano si no hablo con él? ¿Cómo voy a saber? ¿Verdad? Por eso tenemos los life groups, por eso tenemos todo un sistema para que cada uno pueda desarrollar sus dones, talentos, servirse unos a otros. Y es muy bonito. Es muy bonito sentirse parte de algo más grande que mi propio plan de vida. Si Jesús nos dio el ejemplo de servicio, la satisfacción que nos da servir es incomparable. A mí me apasiona servir a la iglesia, me fascina. Mire, voy a contarle rapidito, pues tengo unos minutos. Cuando yo inicié el ministerio, bueno, a la edad de 17 años, yo ya tenía llamado al ministerio. Pero terminando la preparatoria, la high school, yo tenía oportunidad de dedicarme profesionalmente a jugar básquetbol. Había 3 universidades que me pagaban beca completa con tal que jugara con ellos. Eso implicaba que yo dejara de asistir a la iglesia, servir en el grupo de adoración, servir con los jóvenes. ¿Por qué? Porque ya iba a ser propiedad de ellos, pues eso es lo que pasa. Pero esa era una opción con un gran futuro, ¿sí? Y había otra opción que era dedicarme a la política. A esa edad yo ya era miembro del Consejo Político Municipal. Estaba metido en la política, usted no tiene ni idea. Yo le hacía los discursos a los candidatos para que ganaran elecciones. ¿Sí? Entonces me dijeron: tienes un gran futuro, mira, desde ahorita te encarrilamos. Tú vas a llegar a ser gobernador o presidente o senador o algo vas a hacer porque tienes algo. Entonces tenía mentores listos para entrenarme en el camino de la política o jugar básquetbol profesionalmente. Y por otra parte tenía la oportunidad de servir a la iglesia, donde no me iban a pagar, donde no iba a ser más que la satisfacción de servir. Incluso a veces yo tenía que poner de mi dinero, como siempre. Muchas veces uno tiene que poner como pastor, como ministro. ¿Por qué? Porque hay necesidades que uno ve. Y escogí servir a la iglesia. Porque dije: ¿qué mayor satisfacción que servir a la iglesia? O sea, nadie me va a poder quitar ese privilegio. Bueno, pasó el tiempo, ya era pastor y me involucré en proyectos a nivel nacional de seguridad pública y de consejería familiar, y establecimos en el municipio un programa de consejería familiar, ayudando a todos los policías, a las familias de los policías que por cuestión de violencia están bajo estrés y angustia, procesos de duelo y todo eso. Entonces me involucré. Luego me llevaron a las universidades y a las prepas a dar consejería para los estudiantes, porque también están bajo mucha tensión, mucho estrés postraumático. Hay balaceras afuera de las escuelas y hay un montón de cosas. Bueno, empecé a abrirme camino entre la política y luego me convertí en el consejero del presidente. Sí, y yo me acuerdo de mis hijos, están aquí, me gustaba que me pararan las patrullas. Sí, me paraban a veces por cuestiones y le decía: háblale al presidente. Pregúntale si me puedes infraccionar, le decía yo. Entonces,
es algo, ¿no? Que es un sabor así medio especial, ¿no? Que te sientes el fuero, ¿no? Que no te pueden tocar. Entonces, incluso hermanos de la iglesia sabían y a veces los infraccionaban y estaban estacionados mal o algo, cualquier cosa. Y estaba el policía ahí y decía, espérate, antes que hagas el ticket, déjame hablarle a mi pastor. Pero ¿por qué le vas a hablar a tu pastor? Espérate, ahorita te lo voy a pasar. Y a veces me hablaban, pastor, estoy aquí con la policía, verá, se lo voy a pasar, me quieren dar un ticket. Me decían, hable con ellos. Y ya, ¿y usted quién es? ¿Por qué hablan con el pastor? Y decía, no, es que yo trabajo con el alcalde, soy el consejero del presidente. Ok, y lo dejaban ir. Entonces yo usaba los dones y todo para la iglesia, obviamente, ¿no? Y le decía, no lo vuelvan a hacer, pero bueno. Llegó tanto la influencia, llegué a ser el líder de todas las organizaciones religiosas, 80 pastores bajo mi cargo, impactábamos la ciudad. Y mucha gente y muchos políticos me decían, ¿por qué no dejas eso del ministerio? Y mira, vente, únete a nuestra campaña, vamos a darte este puesto, vas a empezar y vas a llegar a ser presidente. Y yo dije, ¿por qué habría yo de dejar de ser pastor y de servir a la iglesia para bajarme de nivel a ser presidente? ¿Cómo iba a renunciar yo a mi privilegio más grande de servirles a ustedes y ser un presidente, un político, un gobernante? Eso es bueno. Habrá quien tiene que hacer eso. Pero para mí, lo que dice el apóstol Pablo es maravilloso. Dice, aquel que anhela servir a Dios, aquel que anhela un pastorado, anhela lo más excelente que hay en el mundo, no se compara, porque sirves a la iglesia a tiempo completo, hay recompensa aquí en la tierra y hay recompensa en el cielo. Qué mayor privilegio que ser discípulo, que equipar a los santos para la obra del ministerio. Qué más grande privilegio que verlos a ustedes crecer, que verlos a ustedes desarrollar el potencial que Dios les ha dado y estar ahí para celebrar con ustedes y decirle, sí, vamos iglesia, vamos, sigamos adelante, impactemos al mundo con el amor de Cristo, con el poder del Espíritu Santo. Yo no iba a renunciar a eso. Yo no iba a renunciar a eso. Algunos están pensando, pastor, ahorita ya tuviera su Cybertruck. Pablo nos dice cómo debe de ser nuestra actitud como cristianos. Filipenses 2, 1 al 11. Dice, por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer. Nos está hablando a nosotros la iglesia. Un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Nuestros valores como cristianos son completamente diferentes a los del mundo. En el mundo se hacen las cosas por otros propósitos. Habrá quienes lo hagan por vanagloria, por fama, por acumulación, por cualquier cosa. Pero en la iglesia, nosotros como cristianos hacemos todo para la gloria de Dios. Hacemos todo para servir a la iglesia del Señor. Seguimos leyendo Filipenses 2:5. La actitud de ustedes. ¿Cuántos saben que la actitud es importante? Una mala actitud te puede robar todas las bendiciones. La actitud es importante. La actitud de ustedes, iglesia radiante, de nosotros, debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esto rompe todos los esquemas del mundo. La esencia de Cristo es servir.
Él vino a servir, no vino a ser servido, Él vino a servir. Él dijo, ejemplo les he dado. Y luego dice, tengan ustedes la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Él se despojó de su gloria. Tenía privilegios, claro. Era el Rey, el Señor eterno, todopoderoso. Tenía todo su servicio, pero se despojó de todo eso, esos privilegios, esa gloria, para venir a lavarle los pies a los discípulos, para venir a hacerse hombre, para venir y morir en una cruz. Y dice, la actitud de ustedes debe ser igual. O sea, el espíritu de ustedes, la motivación de ustedes por la que viven debe ser igual. Tengan un mismo pensamiento, sean unidos, ámense, sírvanse unos a otros con amor, con respeto. No se sientan más que los demás, ni tampoco iguales, porque en la igualdad nadie le debe nada a nadie, ¿verdad? Esa es la igualdad. Pero siéntanse humildes, vean a los otros como superiores, sean humildes, y entonces ustedes van a servirles a ellos. Si todos tenemos esa actitud, ¿usted cree que la iglesia va a tener éxito? ¿Usted cree que la iglesia va a triunfar, va a superar cualquier cosa? Esa palabra en la que Jesús se despoja de todo se llama kenosis, ¿sí? Renunció a sus privilegios y se hizo obediente, renunció a sus deseos. Cuando estaba Jesús en el Getsemaní, en el huerto antes de ir a la cruz, una parte de él deseaba evitar ese dolor, deseaba, pues, no sé, como ser humano, no ir a la cruz. Pero él dijo, Señor, pero me despojo de mi voluntad, me despojo de mis deseos, de hacer lo que yo quiero, y te pido que hagas tu voluntad, que se haga tu voluntad y no la mía. Eso es lo que hizo Jesús. Ahora dice, ustedes deben tener la misma actitud que tuvo Jesús. Señor, yo quiero hacer esto, a mí me gusta, y lo otro, y yo, Señor, tengo, pero me despojo de eso para hacer lo que tú quieres. Tú me llamaste, soy tu iglesia, soy parte del cuerpo de Cristo y tengo una función, Señor, que me diste especial y la quiero cumplir. Quiero servir al reino de Dios. Esa actitud nos libera de egoísmo, de competencia, de orgullo, de comparación, de presunción. Ahora, servir lleva un precio. Cristo pagó el precio por servir. Se hizo humano y murió en la cruz. Entonces, por eso Dios nos dice que si nosotros nos humillamos, seremos exaltados. Por eso Cristo vendrá por la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia ejemplifica o modela el servicio y la humildad que Cristo es. Y por cuanto la iglesia vive con esa actitud, será levantada. El que se humilla será exaltado. Engrandece, el servicio engrandece, hermanos. Y me llama mucho la atención que cuando decimos voy al servicio, ¿verdad? Venimos al servicio. Entonces estamos diciendo voy a servir. Claro, servimos a Dios adorándole, haciendo muchas cosas, pero no olvidemos que también hay algo en particular y especial que debemos hacer, que podemos involucrarnos y que va a bendecir a la iglesia. Es un honor servir a la familia de Dios, ¿sí? Cuando Jesús pensó en la iglesia, pensó en un grupo de personas llevando las cargas los unos de los otros, animando los unos a los otros, orando unos por otros, ayudándonos unos a otros. Pensó en un grupo de personas que podemos amarnos y servirnos con una buena actitud. A mí me encanta ser parte de la iglesia. No cambiaría esto por nada, no cambiaría servir a la iglesia por nada, ni por dinero, ni por fama, ni por nada. Servir a la iglesia es un honor. ¿Y ha habido sacrificios? Sí. ¿He pagado precios? Sí. ¿He estado enfermo? ¿He estado con deseos de no venir? Y sí, pero digo yo, Señor, tú me llamaste, aquí estoy, usa mi vida como tú quieras. Aquí están mis dones, mi talento. En algún tiempo fui músico, canté, toqué el piano, toqué batería, toqué guitarra, trapeé y pinté y todavía hago muchas cosas. Y hay personas que me dicen, pastor, usted hace de todo y ya no queremos ver lo que haga nada. Y yo le digo, bueno, es un buen deseo, está bien, ¿verdad? Sin embargo, a mí me apasiona servir. Me apasiona servir. Usted me va a mirar con el trapeador en los pasillos, me va a mirar, y cuando usted me mire diga, nosotros también lo vamos a hacer, también vamos a tener esa actitud de servir, de hacer, de participar. No
No es una carga servir a Dios, es un privilegio. Tenemos life groups. Si usted no es parte de un estudio bíblico, involúcrese, porque ahí usted va a aprender a servir a la iglesia. Gracias por los que abren su casa, por los maestros, por los líderes, por todos los ministerios. Pero todavía hay más, hay lugares que necesitamos que personas se involucren. Entonces, es tremendo pertenecer a la iglesia. Es maravilloso pertenecer al cuerpo de Cristo. A mí no me hace bien, no me gusta cuando escucho personas hablando mal de la iglesia, siendo cristianos, a veces hasta en redes sociales, hablando mal, diciendo cosas. No somos perfectos, eso es verdad, pero el que habla mal de la iglesia habla mal de sí mismo, si es que esa persona se considera cristiana. No, que los pastores esto, no, que algunos cristianos lo otro. O sea, está bien, lo entendemos, lo sabemos, no somos perfectos, pero yo creo que no es el camino para bendecir la iglesia. Si yo quiero un resultado diferente, en lugar de hablar negativamente, voy a hablar positivamente. En lugar de desanimar y darle mala fama a la iglesia, voy a decir: ¿saben qué? La iglesia es un lugar donde tú puedes crecer, aprender. Está en ti si tú quieres. No somos perfectos, pero le echamos ganas. Entonces, hable bien de su iglesia, porque eso es hablar bien de usted mismo. Y si usted todavía no ha sido parte, porque no ha entregado su vida a Cristo, no se pierda la oportunidad de ser parte del proyecto más grande y poderoso y maravilloso. Cuando yo miro a las personas en el altar derramando sus lágrimas, que lo he visto toda mi vida, o cuando miro a una persona recibiendo una transformación, restaurando familias, yo digo: ¿qué otra cosa me pudiera dar esta satisfacción? Nada, de ver las personas siendo cambiadas. Si usted necesita a Cristo en su corazón y usted quiere servir al Señor, usted quiere ser parte de la iglesia, hoy podemos hacer una oración. Si usted no ha recibido a Jesús como su Salvador, su Señor, usted puede hacerlo hoy y venir a ser parte de esta gran familia. Dios le va a bendecir. Usted va a ver el cambio en su vida. Si usted no lo ha hecho antes, puede levantar su mano y aceptar a Cristo hoy. Yo le invito, si usted necesita a Cristo, puede levantar su mano. Si todos ya recibieron a Cristo, entonces vamos a terminar con la grabación ahora y vamos a ponernos de pie.